Bienvenidos a Ágora, el programa de entrevistas del canal Hablamos. Hoy estamos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Mario Isea Borquez, que también es experto en hidrocarburos y finanzas. Buenos días, embajador. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. En primer lugar, queríamos tratar el tema del petróleo. ¿Cómo cree usted que se desarrolla actualmente el proceso de producción y refinamiento del petróleo en Venezuela? El proceso en el cual nosotros hemos adquirido como país mucha experiencia, producción y refinación. El complejo refinador más grande del mundo está en Venezuela, que es el complejo llamado CRP. Incluye dos grandes refinerías, la refinería de Cardón y de Amuay. Allí se produce la mayor cantidad de gasolina del planeta, ¿no? Y estamos procesando más de 1 millón de barriles de gasolina por día. En consumo interno tenemos más de 450.000 barriles de gasolina por día, y la mayor parte se envía a la exportación, tanto gasolina para vehículos, aviones, etcétera, y otros combustibles. Un proceso muy normal, con los trabajadores petroleros cada vez más comprometidos, que hemos eliminado la tercerización, y los trabajadores petroleros se sienten muy comprometidos con su empresa y con su país. Bueno, en los últimos meses, ¿cómo cree que ha afectado la caída del precio mundial del petróleo a la industria petrolera venezolana? Bueno, se ha provocado como parte de una campaña de desestabilización y una guerra, no solo contra Venezuela, también contra otros países como Rusia, porque quien intenta ser el polo fundamental que controla el mundo, que es el imperio norteamericano, no quiere admitir que está cambiando toda la geopolítica del planeta. Nosotros en América Latina estamos impulsando la integración, construyendo un bloque nuestroamericano, y ahí surge el ALBA, surge UNASUR, CELAC, Petrocaribe, que es una manera distinta de distribuir petróleo, garantizando seguridad energética a los pequeños países. Mercosur se fortalece con la participación de Venezuela, no solo ya Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y se van incorporando otros países latinoamericanos, pero en Mercosur, estando Brasil, hay una relación con Rusia, China, Sudáfrica, la India, en los BRIC. De modo que hay un conjunto de países que abordamos el tema de la economía de otra manera. Privilegiamos valores como la solidaridad y la cooperación. Entonces, quienes quieren controlar el mundo no lo admiten. Formamos nuestro propio bloque y queremos interactuar de tú a tú con la Unión Europea, con los propios Estados Unidos, con cualquier otro bloque, pero no para imponer nada, sino para garantizarles la felicidad, el buen vivir a nuestros pueblos, que las riquezas naturales de todos nuestros pueblos y el esfuerzo que hacen los pueblos para producir se convierta en riqueza, en sanidad pública, en educación pública, en disfrute de los bienes públicos esenciales, la satisfacción de los derechos humanos de la gente. Está en general para los nuevos países que se están poco a poco desarrollando. Claro, en ese sentido, ¿cómo cree que ha cambiado últimamente el panorama político y en especial, como hemos tratado hoy en la conferencia, la producción de petróleo con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela? No, mira, cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, el precio de la cesta petrolera, el barril de la cesta petrolera estaba a $8. Con eso no alcanzaba ni para pagar los salarios de los empleados de PDVSA, Petróleos de Venezuela, ni siquiera el sector educativo público y de salud. Se desarrolló una política de fortalecimiento de la OPEP, de defensa de los precios del petróleo. El precio creció y se convirtió gradualmente en fondos de ingreso petrolero para desarrollo, en inversión para educación, salud, inversión productiva, más allá, para generar empleo más allá del petróleo. Hubo un golpe petrolero, además de un golpe de Estado, en el 2002 un golpe petrolero. Tumbaron la producción de petróleo nuestra de 3 millones de barriles a 25.000. Sin embargo, el país se recuperó
no solo del golpe de Estado, Chávez volvió al gobierno, puesto allí por el pueblo, sino que los trabajadores petroleros, en alianza con el gobierno bolivariano, con las Fuerzas Armadas, las comunidades organizadas, restablecieron la producción y la refinación del petróleo. Y se acuñó la idea de la siembra petrolera, ¿no? Era una idea de Uslar Pietri, un pensador venezolano, si hay que sembrar el petróleo. Se comenzó entonces a sembrar el petróleo, es decir, a invertir, como dije antes, en educación, en salud, en desarrollo integral de la gente. Esto ha traído una consecuencia, la gente siente que el petróleo es nuestro. Los venezolanos dicen ahora, el petróleo es nuestro. Nos llegan gotas de petróleo como salud, como educación, como bienestar, como buen vivir. Pero esa es una cosa que no vamos a perder. Nadie podrá volver a sabotear, a paralizar la industria petrolera, como se hizo en 2003, para tratar de quebrar la economía y tratar de tumbar el gobierno bolivariano. O sea, que entonces el desarrollo económico y político de Venezuela en los últimos años, en referencia a esos temas, ¿cómo cree que el gobierno está orientando su política económica actualmente? Mira, nosotros creemos en un modelo de inclusión, de inversión social y de cooperación. En lo interno hemos priorizado pagar la deuda social, porque había un modelo que excluía a las mayorías, de todos estos bienes que ya te he señalado, de todos estos derechos esenciales, incluyendo la vivienda, donde hemos entregado más de 700.000 viviendas y vamos a por la meta de 3 millones de viviendas, ¿no? Entonces hay una manera diferente de gerenciar, y lo que señalé de la seguridad energética de los pueblos, a través de Petrocaribe nosotros distribuimos petróleo, la mitad se nos factura a precio de mercado, la otra mitad la damos a crédito a países como Haití, República Dominicana, Cuba y otros, muchos países de América Latina y el Caribe, y la segunda mitad que nos la pueden pagar por compensación, es decir, intercambio de petróleo por alimentos, petróleo por medicina, petróleo por educación, por cooperación, ¿no? Por asesoramiento. De hecho, tenemos ejemplos muy concretos. Nicaragua, por ejemplo, nos da alimentos. Cuba nos facilitó sus médicos para la misión Barrio Adentro, ¿no? Y podemos enumerar. Yo recuerdo que República Dominicana nos quería pagar con cabilla, acero para la construcción, por ejemplo. Todo eso es válido. Si ellos necesitan una cosa y nosotros la tenemos, ¿no? Y nosotros necesitamos una que ellos tienen, ¿por qué tenemos que importarla de Estados Unidos o de los socios que digan los Estados Unidos cuando podemos hacer intercambio entre nosotros, ¿no? Es una manera muy distinta de gestionar. Y tenemos una economía sostenible que apunta a grandes retos, entre otros la industrialización del país. Nosotros queremos crecer como país agrícola, invirtiendo más en agricultura, con más tecnología, para que se genere un crecimiento, una producción agrícola tan fuerte que nos permita desarrollar un aparato agroindustrial. Tenemos una deuda pública externa manejable, una deuda pública en general manejable, inferior al 43% del Producto Interno Bruto. Ya quisieran otros países que tienen el 100%, ¿no?, de deuda, equivalente al 100% de su PIB, tener esta holgura que nosotros tenemos. De modo que nosotros podríamos endeudarnos por cualquier país, con cualquier método. Incluso tenemos la posibilidad, como dije antes, de intercambiar energía por apoyo para la agricultura, para la industria. Y eso nos permite ser optimistas, y que esta manera de gerenciar el petróleo y la economía llevará a Venezuela por setas de desarrollo irreversible. Ha mencionado lo del tema de los intercambios con otros países, también intercambios por préstamos, por fondos, me imagino por líneas de crédito. ¿Qué opina de cara al futuro el tema de los intercambios que realizan con China y el crecimiento que experimenta esta, en el sentido de que las reservas de petróleo, siendo China un consumidor potencial? China, los Estados Unidos lo ven como un mercado gigantesco al que quisieran ponerle la mano, y al mismo tiempo lo ven como un peligro, porque tienen 1.300 millones de personas con unos niveles de conciencia muy altos de lo que es la necesidad de la cooperación, de la paz en el mundo. Nosotros vemos a China como una gran nación, que es la que crece
sostenidamente con la rata más alta, la proporción más alta de crecimiento que tiene cualquier país. Se ha convertido en casi la primera potencia del mundo, casi. Y tenemos la suerte de ser amigos de China y de poder interactuar. Por ejemplo, nosotros hemos puesto satélites en órbita con la cooperación china, ¿no? Y tenemos acceso a productos que por el volumen de producción de China nos resulta mucho más barato que comprarlos en proveedores tradicionales como Norteamérica, ¿no? Pero además hay un desarrollo tecnológico muy vasto, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad entonces de tener esa cooperación en tecnología, en ciencia, en artes, ¿no? Nosotros vemos hacia China como un cooperante, como un hermano, son un país solidario con el cual tenemos alianzas ganar-ganar. Ellos necesitan energía, nosotros tenemos bastante, ¿no? Y tienen muchas cosas que ofrecernos. Pero sobre todo eso, el milagro chino, para mí más importante, reside en dos cosas. La primera es poder mantener en armonía culturas tan diversas, ¿no? El pueblo chino no es un solo pueblo, es la suma de un montón de culturas, ¿no? Milenarias. Además de eso, darles de comer a todos, darles educación, acceso a la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, un país que sea capaz de alimentar 1.300 millones de personas, satisfacerles sus necesidades de educación, de sanidad, de vivienda, y además generar una revolución científica y tecnológica al mismo tiempo, mira, para nosotros tiene que ser un aliado de primer orden. Y esas relaciones se van a mantener y se van a fortalecer. Y no solo con China, con Rusia, que no puede ser Rusia acusada de que es un país comunista, terrible, ¿no? Rusia es un país democrático que elige su gobernante con su propia cultura, con un gran desarrollo científico y tecnológico, con grandes potencialidades económicas, que quiere ser asfixiado, ¿no? Recuerda el tema de la guerra de las galaxias, los escudos misilísticos, el conjunto de bases militares, la desestabilización a través del caso de Ucrania, que no perseguía sino apoderarse de áreas estratégicas para tener enclaves militares y atacar a Rusia, la obsesión norteamericana por controlar las reservas de gas de Irán y de petróleo, de controlar las reservas de Siria, de controlar las reservas de Venezuela, como ya lo han hecho con Irak y con Libia, y los sitios de paso de los gasoductos y los oleoductos, ¿no? Los estrechos y los territorios de Afganistán y otros, por donde se construye sitios de paso para oleoductos y gasoductos. Bueno, ese es el reto, cómo esa voracidad imperial, ¿no? de los Estados Unidos y sus aliados se contiene con otras alianzas que los obliguen a mirar el mundo de otra manera, con más equilibrio, y sepan que aquí no hay un solo polo. El mundo es multipolar y multicéntrico, y hacia allá nosotros trabajamos siempre, tener alianzas con todos los bloques, con todos los sectores que estén dispuestos a esa cooperación. Hacia allá va nuestra orientación fundamental. Ha nombrado el caso de Rusia, de que puede ser vista, utilizada de país con algunas deficiencias democráticas, pero sin embargo China sí que es actualmente una dictadura. ¿Cómo cree que puede afectar las relaciones con su imparable crecimiento a nivel internacional? Mira, siempre se ha catalogado a varios países, ¿no?, como no democráticos, ¿no? Y uno tiene, sobre eso hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué es democracia realmente para cada país, ¿no? Yo podría preguntarle a los libios si ahora hay más democracia que cuando estaba Gaddafi. Yo no conocía a Gaddafi personalmente, ni voy a juzgar en detalle su gobierno pero yo recuerdo que Libia tenía un ingreso per cápita altísimo y unos estándares de vida altos. Irak tendrá más paz y más democracia Irak que antes. Bueno, yo de Saddam Hussein tenía una visión muy crítica, muy lejana y muy crítica, no me simpatizaba mucho. Pero yo creo que lo que está pasando en Irak es un infierno, se está matando todo el mundo. Antes había como más convivencia con toda una serie de problemas y diversidad cultural que allí existen, ¿no? Pero en China es admirable que 1.300 millones de personas, se dice fácil, puedan convivir. Y si no ha habido allí sino indicadores que van
en crecimiento, en calidad de vida. Yo creo que los chinos definen su propio sistema y si lo quisieran cambiar, lo cambiarían. Se hizo mucho con Cuba. ¿Cuánto no se ha pontificado sobre el carácter dictatorial del castrocomunismo en la isla de los Castro, como si la familia Castro tuviera eso como un feudo personal o particular? Hoy día entonces resulta que por fin se invita a Cuba a participar en las cumbres iberoamericanas, se invita a Cuba a la Conferencia de las Américas, se visita Cuba el canciller español, visita Cuba el expresidente Rodríguez Zapatero de España, visita Cuba el presidente de Francia y se acuerda los Estados Unidos en restablecer relaciones con Cuba y levantar próximamente, aspiramos nosotros, el bloqueo. Entonces Cuba dejó de ser no democrático. Cuba tiene su manera, su pueblo cubano tiene su manera de administrar su democracia, igual los chinos, los rusos. Nosotros proclamamos un principio, la no injerencia, la libre autodeterminación de los pueblos. Y si los pueblos deciden tener un régimen, un sistema de gobierno y unos gobernantes, lo respetamos, mientras sea el pueblo quien lo decida. Si el pueblo no lo desea, bueno, el pueblo sale de aquello o cambia. En Venezuela teníamos una democracia representativa y cuando surgió el presidente Chávez cambiamos la constitución con aprobación mayoritaria, consensual del pueblo venezolano, y ahora tenemos un modelo de democracia participativa y protagónica. Entonces mira, a veces por sus obras o por sus resultados también los conoceréis, ¿no? Yo insisto en el caso chino y ruso. Mi nivel de referencia con Rusia es el zarismo, ¿no? Del zarismo para acá todo es más democracia. Y con China, mira, el último emperador no sé cuándo se murió, ¿no? Ahorita no hay un emperador, hay un gobierno con sus mecanismos de selección, igual que lo hay en otros países como Vietnam, ¿no? Etcétera. Pero ciertamente donde se autoproclama que hay más democracia en Estados Unidos, están matando a los afrodescendientes en la calle y no hay solo presos, no hay policías presos, no hay juicio, ¿no? En Estados Unidos hay ciudades enteras como Detroit que están totalmente arruinadas y sus habitantes a la buena de Dios con los servicios públicos en el suelo, ¿no? Está creciendo la pobreza entre los Estados Unidos. En Estados Unidos no se permite manifestar y protestar libremente, para nada, ¿no? Y los Estados Unidos invaden a los pueblos, bombardean inmisericordiamente a niños, le dan armas nucleares a aliados como Israel para que se erijan como una potencia para exterminar al pueblo palestino, por ejemplo. Entonces ese concepto de democracia está muy relativizado. Democracia de verdad debería medirse, como decía el presidente Chávez, parafraseando a Bolívar, cuando hay un sistema que proporciona el mayor cúmulo de felicidad a su pueblo, el que le da mayor estabilidad y mayor felicidad. Eso para mí es el valor fundamental de la democracia. En nuestro caso, mira, después de sofocar una hambruna, después de un Caracazo, que en febrero del 89 se volcó el pueblo a la calle a saquear, desesperado, con unos niveles de violencia incontrolables, nadie lideraba aquello. Bueno, ahora tenemos un pueblo que no tiene que ir a saquear a nadie porque se le garantizan sus necesidades básicas y se le quiere desestabilizar con guerra económica, tratando de generar desabastecimiento, y el gobierno combate, promueve, proporciona el abastecimiento, va creando las medidas para que eso cese. Pero bueno, ahí vemos, y nosotros soportamos la protesta, soportamos la libertad de expresión de la oposición, y para nosotros democracia tiene que ver con tolerancia, y para la oposición venezolana democracia es salir a la calle a quemar, pedir que tumben al gobierno porque a ellos no les gusta, sin esperar ir a las urnas. Entonces depende de qué lado te pongas para mirar la democracia. Nosotros decimos, democracia para nosotros es que los gobiernos inviertan sus recursos en felicidad para el pueblo, en garantizarle el acceso
a los bienes públicos esenciales: educación, sanidad pública, vivienda, alimentación, paz. Y por ahí medimos las cosas. Hay organismos como las Naciones Unidas que han constatado por así decirlo, la limpieza de las elecciones en Venezuela. Pero sin embargo hay otros organismos, entre los que están Amnistía Internacional, que siguen pidiendo al gobierno venezolano que cesen algunas prácticas en el tema que ha nombrado usted de las protestas y que también ponga remedio a algunas escaseces que aquecen en el país. Y llama la atención que hay un conjunto de ONG que andan por el mundo supuestamente vigilando el cumplimiento de los derechos humanos. Casi todas reciben financiamiento norteamericano y nunca denuncian violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos. Simplemente denuncian supuestas violaciones de gobiernos que no son neoliberales, que están luchando por transformar sus países y brindar acceso, ¿no?, a la inclusión a sus pueblos. Entonces, cuando hay gobiernos que no tienen carácter neoliberal, aparecen estas instituciones instrumentalizadas hablando de derechos humanos, pero no se meten nunca con las potencias capitalistas de los aliados de los Estados Unidos, donde hay violaciones muy fuertes de los derechos humanos. No denuncian para nada. Por ejemplo, recientemente Amnistía Internacional recibió a víctimas de la impunidad, contra la impunidad de Venezuela, víctimas de la guarimba y el golpe continuado, pero no lo incluyó en su informe anual, sino que incluye las supuestas denuncias de la oposición de que el gobierno reprimiría manifestaciones estudiantiles. En Venezuela no hay manifestaciones estudiantiles porque el cupo en la universidad está asegurado, los comedores, las becas. Hay pequeños grupos que junto a grupos políticos de oposición, estudiantes de alguna universidad, casi siempre privada, protestan, pero es pidiendo la caída del gobierno, no pidiendo reivindicaciones. Y estas organizaciones entonces denuncian supuesta persecución o represión a dirigentes estudiantiles o opositores que piensan distinto. No, en Venezuela hay juicio para algunos políticos que han llamado a derrocar el gobierno por la vía de la violencia, que no respetan la democracia, no respetan la decisión de las urnas, del voto de la gente. Llaman a tumbar el gobierno, llaman a quemar, a destruir bienes públicos, asesinan con francotiradores a mucha gente. En víctimas contra la guarimba, la mayoría de los asociados allí son viudas, huérfanos, hijos de personas que fueron asesinadas por gente de derechas que llamó a la violencia. Entonces, estas organizaciones, igual que los Estados Unidos, que no firman los convenios de derechos humanos en el mundo, se quieren erigir en los guardianes de los derechos humanos. Los derechos humanos no se protegen con un discurso ni con un informe. Los derechos humanos se protegen con inversión social. Los derechos humanos se protegen garantizándole a la gente el acceso a la escuela, el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad pública, el acceso a la alimentación. Y en Venezuela se protegen porque se financia con el petróleo, precisamente a través de las misiones que llamamos nosotros, que son formas novedosas de administrar los recursos, la llegada masiva de la salud pública, de la educación y de la vivienda a nuestra población. Marisea Borges, muchas gracias. Gracias a ustedes, encantado. Bien, y a todos ustedes, si quieren dejar cualquier comentario y cualquier aportación en nuestra página del canal Hablamos y en YouTube. Muchas gracias por su atención.